La carta a los hebreos, hermanos, comenzó diciendo que Dios ha hablado, y Dios ha hablado ahora en estos últimos tiempos por el Hijo. En el pasado lo hizo por los profetas, pero ahora en estos últimos tiempos, después de que Cristo vino, ha hablado por el Hijo y ha comunicado su evangelio de salvación. A lo largo de la carta nosotros hemos podido ver hasta ahora que Jesús es mejor que los profetas, que es mejor que los ángeles, que es mejor que Aarón, que es mejor que Melquisedec, que Jesucristo es un mejor mediador que el que teníamos en Moisés. Y si Dios ha hablado y nos ha dado a conocer a su Hijo, entonces nosotros debemos de responder correctamente ante la voz que hemos escuchado de parte de Dios. La semana pasada iniciamos la forma en la que nosotros respondemos al Evangelio. ¿Cómo respondemos cuando el Señor nos ha hablado y nos ha manifestado su Evangelio? Y el autor hacía una exhortación, hermanos, y animándonos a que no despreciáramos a aquel que ha hablado, a no tomar en vano las palabras de nuestro Dios que ha hablado a través de Jesucristo. Nos animaba a no despreciar el mensaje del Evangelio, hermanos. Pero ahora, entonces, en estos últimos 2 versículos, el autor concluirá su parte doctrinal, la sección doctrinal de la carta, para luego enfocarse en la parte práctica. Y va a cerrar esta parte doctrinal con una advertencia seria después de lo que nosotros hemos escuchado acerca de Jesucristo. Si Dios ha hablado por medio del Hijo, si Dios ha hecho oír su voz por medio del Evangelio, entonces nosotros tenemos que tener respeto por este mensaje que ha sido proclamado desde el cielo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12 y leeremos desde el versículo 25 para que podamos estar en contexto, aunque solo explicaremos los versículos 28 y 29. Dice así, hermanos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El resumen de todo lo que el autor ha dicho, hermanos, hasta ahora, especialmente en el último capítulo, es que si nosotros hemos escuchado la voz de Dios, si nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación dado desde el cielo para que nosotros podamos librar la ira de Dios, si nosotros hemos sido receptores del mensaje de salvación proclamado a través de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, si hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en este mensaje, si nosotros hemos creído en el mensaje de salvación que Dios ha hablado a través del Hijo de Dios, nosotros entonces, hermanos, también tendremos grandes promesas que esto conlleva. Nosotros, por haber creído en Cristo, si tú has puesto tu esperanza y tu confianza en Cristo para salvación, entonces también tienes una promesa de la entrada a la ciudad celestial, a la Sión celestial, a la Jerusalén que Dios ha prometido. Por eso el autor en el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nosotros, hermanos, por medio del Evangelio, tenemos asegurada nuestra entrada, nuestro acceso a la ciudad de Dios, a la ciudad que Dios está preparando para su pueblo, que Dios ha preparado y que Dios ha instituido para que ahí moren sus escogidos. Si tú has confiado en Cristo y si tú has creído en Cristo, entonces tienes una permanencia segura en la ciudad de Dios, en la ciudad que Dios ha preparado para sus escogidos. Esta ciudad es la que esperaba Abraham cuando nosotros leímos en los Héroes de la Fe. Abraham no se contaminó y no se hizo ciudadano de los cananeos. ¿Por qué, hermanos? Porque esperaba la ciudad de Dios, cuyo arquitecto es el Señor, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Así que él por la fe estaba esperando una ciudadanía celestial. Esta ciudadanía nosotros ahora también la tenemos, hermanos.
La ciudad que Abraham esperaba por la fe, ahora a nosotros también nos ha sido dada por medio de la fe en Jesucristo. La ciudad que Dios ha preparado para nosotros, en donde Jesucristo es el Rey de esa ciudad y en donde nosotros tenemos una entrada segura. Ahora nosotros, hermanos, dice el autor, hemos recibido un reino inconmovible. Y ya no está hablando de un pueblo solamente, de una ciudad, ya no está hablando de un lugar que Dios ha preparado, sino está hablando de un reino. Y un reino tiene un rey, y ese rey es Jesucristo. En esta ciudad nuestro Señor Jesucristo reinará. En esta ciudad nuestro Señor Jesucristo gobernará por siempre y nosotros seremos parte de esta ciudad. Daniel el profeta lo expresó así, hermanos, en una visión que él tuvo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el reino que permanecerá para siempre. Este es el reino, hermanos, que no perecerá como este que nosotros estamos viviendo. En este reino celestial habitará la presencia de Dios por siempre. En los versículos pasados y capítulos pasados, el autor hizo énfasis en que Jesucristo es el mediador de nosotros, en que Jesucristo es un mejor sumo sacerdote, en que Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, en que por medio de Jesucristo nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Pero ahora el autor dice, no solo eso, Jesucristo también es Rey de esta ciudad. No solo es el mediador, no solo es el que nos da acceso al Padre, sino que ahora también Jesucristo se presenta delante de Dios, no solo como nuestro mediador, sino también como nuestro Rey. Él es el Rey de este reino, Él es el de mayor autoridad, Él es el gobernante de esta ciudad. Jesucristo será el Rey sacerdote de esta ciudad. Aquí morará por siempre su presencia y aquí nosotros tendremos acceso a esta ciudad celestial. Así que qué promesa tan maravillosa tenemos. Nosotros recibiremos la ciudad que Dios ha preparado para los que escuchan su voz. En contraste con lo que este mundo ofrece, hermanos, en contraste con este reino lleno de pecado, lleno de maldad, de corrupción, de delincuencia, de dolor, de sufrimiento, este reino que está contaminado y trastornado por el pecado y que solo puede ofrecer una felicidad efímera, pasajera, imperfecta, nosotros hemos recibido en Cristo entonces ahora el acceso y la entrada a la ciudad celestial. Este reino, este mundo, hermanos, como veíamos la semana pasada, pasará. Todos los elementos de la creación serán consumidos por el fuego. Esta creación tendrá un fin, pero el reino celestial no tendrá fin. Este reino será eterno y será inamovible. En este reino gobernará nuestro Salvador Jesucristo. En donde dice la Escritura, Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ni habrá más dolor. Ese reino está preparado para todos los que escuchan la voz de Dios y para todos aquellos que creen en Jesucristo. Esta ciudad eterna la recibiremos cuando nosotros entremos por gloria con unos cuerpos glorificados a su trono, hermanos. Nosotros que hemos sido salvos por Cristo, hermanos, y tenemos acceso a esta ciudad celestial, perfecta y maravillosa, donde no habrá dolor, nosotros nos conformaríamos, hermanos, con ser recibidos en esta ciudad como esclavos. Nosotros nos conformaríamos con ser recibidos y tener acceso a esta ciudad como los obreros de menor categoría. Nosotros, hermanos, si vemos nuestra vida imperfecta y que hemos recibido acceso a esta ciudad celestial, nosotros no querríamos entrar ahí con honores, hermanos. Nosotros nos conformaríamos, por lo menos yo me conformaría con entrar ahí siendo el menor de los esclavos, el de más baja categoría. Teniendo acceso a esta ciudad celestial, hermanos, no importara cómo fuera, yo me conformaría, hermanos, con entrar ahí en último lugar.
Pero lo que está diciendo el autor, hermanos, es que nosotros seremos ahí recibidos no como lo que somos, no como siervos inútiles, como dice su palabra, que ni siquiera hemos hecho completamente la voluntad de Dios, sino que nosotros seremos recibidos como herederos, como príncipes, como coherederos con Cristo. Jesucristo será coronado como rey y nosotros seremos recibidos como la realeza en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando el autor dice que nosotros hemos recibido un reino, la palabra recibido que ahí está expresada es cuando un rey asciende al trono, cuando ha recibido el reino que por derecho le corresponde. Y ahora a nosotros el Señor nos dice, todos los que han creído en Cristo recibirán el reino inconmovible. Ustedes serán recibidos ahí como príncipes, ustedes serán recibidos ahí como coherederos con Cristo, ustedes serán recibidos ahí con honores. No sé cuál sentimiento tendremos nosotros de ser recibidos ahí con honores, hermanos. Como si fuéramos también herederos con Cristo, pero sabiendo que Cristo es el que logró todo, sabiendo que por la obra de Cristo es que nosotros estamos ahí, sabiendo que únicamente por Cristo dado a nuestro favor es que nosotros podemos tener acceso a esta ciudad celestial. Es por Cristo, hermanos, aunque nosotros nos vayan a recibir con honores, aunque nosotros vayamos a ser recibidos ahí, hermanos, como herederos, como si nosotros lo mereciéramos. Apocalipsis dice, hermanos, Jesucristo es el fiel testigo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él nos hizo reyes juntamente con Él. Su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, hermanos, es el rey sacerdote perfecto que gobernará en esta ciudad por siempre. Pero ahora nos dice a nosotros, ustedes también han sido hechos reyes y sacerdotes. Ustedes también estarán en esta ciudad gozando de la divinidad de nuestro Dios y siendo reyes para Dios. Ahora, hermanos, aunque no se ha manifestado perfectamente este reino inconmovible, estamos simplemente en la espera de que esto sea una realidad. Tenemos la promesa, tenemos la garantía, pero estamos en espera de que esto se cristalice, que esto sea una realidad tangible. Pero mientras tanto esperamos, tú puedes tener la seguridad que podrás disfrutar de esta ciudad celestial, que podrás ser recibido en gloria, que podrás gozar de tu Salvador, que podrás habitar plenamente con Él en una ciudad donde no habrá ningún quebranto más, donde no habrá ningún pecado, donde no habrá ningún tipo de maldad. No tendrás que luchar más con tu pecado. No tendrás que esforzarte por seguir luchando con la maldad de tu propio corazón. Viviremos perfectamente en esta ciudad. Así que lo primero que el autor dice es, fíjense que ustedes han recibido un reino inconmovible. Fíjense que ustedes han sido coherederos con Cristo para recibir este reino inconmovible, esta ciudad celestial en donde ustedes morarán. Si ustedes pueden poner eso en su mente y si ustedes pueden valorar lo que eso significa, hermanos, nosotros pertenecíamos a otro reino. Nosotros pertenecíamos a otro Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y siendo enemigos, nosotros ahora fuimos recibidos en su trono, en su reino, como sus hijos. Nosotros recibiremos las glorias que Cristo ha comprado para nosotros, hermanos. Si tú puedes entender eso, si tú puedes valorar lo que eso significa, si tú puedes entender que un día tú vas a ser recibido por el Señor en esta ciudad celestial, frente a este gran privilegio que nosotros tenemos, frente a este privilegio inmerecido que nosotros tenemos, frente a la condición de ser ciudadanos del reino celestial, la única manera correcta en la que nosotros podemos responder a esto es sirviendo a Dios, dice el autor. El presidente Donald Trump se le ocurrió hacer unas visas, si ustedes han escuchado la noticia, la visa dorada, que inicialmente costaba $5 millones, que ninguno de nosotros podría quizás haber pagado para ser ciudadano americano.
Bueno, la ciudadanía celestial vale mucho más, hermanos, y nos ha sido dada a nosotros gratuitamente. Nosotros nunca pudiéramos haber pagado la ciudadanía celestial. Nosotros estábamos totalmente lejos de la posibilidad de ser recibidos en ese reino, mucho menos como reyes y sacerdotes, hermanos. No tendríamos ninguna posibilidad, estábamos totalmente exentos de esa posibilidad, pero por medio de Cristo nosotros tenemos esta promesa. Ahora, si tú tienes esta promesa, la manera correcta en la que nosotros podemos responder es sirviendo a Dios. Por eso la segunda parte del versículo 28 dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Como escribiera Pablo en Romanos, hermanos, ante las misericordias que hemos recibido de parte de Dios, la respuesta racional de nosotros es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice Pablo, esto es el culto racional que ustedes deben de dar. Si ustedes se han visto salvos por Dios, si ustedes se han visto salvados por Cristo, entonces lo que a ustedes les corresponde es presentar un culto racional a Dios que consiste en presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Es la misma idea que está usando el autor. Si tú has recibido y tú has sido heredero de este reino inconmovible, la forma en la que tienes que responder a eso es entonces sirviendo a Dios con gratitud. Igualmente, hermanos, el autor nos dice, debido a que ustedes han sido receptores de estas grandes bendiciones, debido a que ustedes han sido hechos ciudadanos del reino celestial, entonces sirvan a Dios. Entonces no tenemos otra opción, nosotros tenemos que servir a Dios. De la misma manera en que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, cuando el pueblo de Israel fue tomado de Egipto y le fue comunicado a Faraón, Faraón, tienes que dejar ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El objetivo de ser trasladados al desierto, de ser rescatados de la esclavitud, es que este pueblo tenía que servir a Dios. Si tú y yo hemos sido rescatados del poder del pecado y de la esclavitud del enemigo, entonces ha sido para que nosotros sirvamos a Dios. Hermano, el Señor no te ha salvado simplemente para que tú te deleites en tus planes, en tus propósitos y en tu propia vida. Si el Señor te ha salvado es para que le sirvas. Si el Señor te ha salvado es para que nosotros sirvamos a Dios. Este fue el propósito por el cual Dios rescató al pueblo de Israel y es el propósito por el cual Dios nos ha rescatado a nosotros, para servirle, para vivir para Él. Servir a Dios debe de ser el propósito principal de cada vida que ha sido regenerada por el poder de Dios. Servir a Dios, hermanos, que tu vida sea útil para Dios, es la mejor forma de responder ante la voz que ha hablado desde la ciudad celestial. Ante el mensaje del Evangelio que ha sido comunicado, responder a Dios sirviéndole es la única manera en la que nosotros podemos responder. Lo mismo dice el autor de Romanos, hermanos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si ustedes han sido librados del pecado, entonces hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Y un siervo qué hace, hermanos? Sirve. Un siervo lo que hace es servir. Ese es el propósito de un siervo. Un siervo no va y no se contrata con una persona para que le sirvan, para obtener beneficios, para que el que lo contrató le cumpla todos sus deseos. El siervo sabe que cuando se contrata o que cuando va a un lugar como siervo es porque tiene que atender las necesidades del otro. Es porque tiene que estar al pendiente de la voluntad del que lo ha contratado. Así nosotros, si hemos sido salvos por Cristo, entonces nosotros hemos sido hechos siervos para Dios. Hemos sido llamados para ser siervos de nuestro Salvador. Y un siervo, hermanos, en aquella época no estaba abrumado por cumplir sus propios planes. En aquella época un siervo, hermanos, era totalmente incoherente que se levantara por la mañana y dijera, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es el plan que tú tienes hoy para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Qué metas quieres lograr hoy? Sería incongruente, hermanos. Un siervo se levantaba en esa época
Un siervo era un esclavo. Se levantaba en esa época con un pensamiento: ¿cuál será la voluntad de mi amo el día de hoy? ¿En qué podré servirle? ¿Qué podré hacer para complacerlo? Esta es la imagen que el autor tiene, hermanos. Si nosotros hemos sido salvos por Dios, si nosotros hemos sido reconciliados con Él y hemos recibido el reino inconmovible, entonces nosotros debemos de vivir como siervos para aquel que nos rescató. Nuestro propósito, el propósito de nuestra vida tiene que ser satisfacer a nuestro Señor, cumplir la voluntad de nuestro Dios. Desde que el siervo se levanta hasta que se acuesta, hay un firme propósito en su mente: complacer a su amo. El siervo, hermanos, a mitad de su jornada no puede decir: fíjate que tengo otros compromisos, fíjate que me voy a ausentar algunas horas para hacer mi voluntad porque tengo otros compromisos. Por lo menos no en ese tiempo, hermanos. El siervo se levantaba por la mañana temprano antes que su amo para cumplir su voluntad, y se iba a acostar después que su amo, cumpliendo la voluntad de su amo. Y esto es lo que tiene en mente el autor. Si ustedes han recibido un reino inconmovible, ocupen sus vidas para servir a aquel que los hizo parte de este reino. Sírvanle. No puede ser una respuesta distinta. Si ustedes quieren vivir una vida distinta a esto, no han entendido el evangelio. No han entendido qué es ser receptores del reino inconmovible. No han sabido lo que significa ser ciudadanos del reino celestial. Si ustedes quieren vivir de otra manera, es que no han comprendido la gran bendición que han tenido en Cristo de ser merecedores del reino celestial. Pero si ustedes entienden lo que eso significa, si ustedes entienden que para ser ciudadanos del reino celestial, el Hijo de Dios tuvo que morir en su lugar, entonces la respuesta natural de nuestras vidas debe de ser: sirve a tu Dios. Sírvele. Sirve, porque es la única forma en la que tú puedes mostrar que has entendido el evangelio. Así que el autor quiere animar a estos hermanos hebreos de la iglesia de ese entonces, y el Espíritu Santo quiere animarnos ahora también a nosotros, hermanos. Si tú has recibido las promesas de Dios, si tú has comprendido el evangelio de salvación, si tú has sido rescatado por Dios, entonces debes de servir a aquel que te rescató. La forma correcta de responder ante el evangelio es mediante el servicio. Es vivir para hacer la voluntad de Dios. Por eso el capítulo 3, hermanos, trae estas frases y estas enseñanzas diciendo: así sirves a Dios. A través de una vida así es que tú sirves a Dios. Ahora entonces el autor quiere convencernos por el momento de que la manera correcta de responder ante el evangelio es servir a Dios. Si entendemos con claridad el evangelio, hermanos, entonces ese entendimiento del evangelio debe producir en nosotros una actitud de servicio a Dios. Si tú has comprendido con claridad el evangelio, eso debe de motivarte a servir a Dios. Si alguien ha sido rescatado de la muerte, hermanos, si alguien ha sido quitado del lugar en donde lo iban a decapitar, si alguien ha sido arrebatado del momento en el que le iban a quitar la vida, es imposible que esa persona le diga al que lo rescató: gracias, nos vemos después. Qué bueno que pasaste por aquí y me rescataste. No podríamos entender algo así, ¿verdad, hermanos? Diríamos: no entendiste lo que pasó. No entendiste, tú ibas a morir y otro fue puesto en tu lugar. Si tú ya no tenías vida, si de todas maneras tu vida ya estaba truncada, si tu vida estaba destinada a la muerte y te han dado oportunidad de vivir, pues entonces no vivas para ti, vive para aquel que te rescató. Vive para aquel que entregó su vida por ti. Vive para aquel que te garantiza morar en la eternidad con Él para siempre. Esa es la forma en la que nosotros debemos de responder ante el evangelio, hermanos. Sirviendo a Dios. Sirviendo por lo que Él ha hecho. Hermanos, tú puedes entender y ver claramente en una persona que entiende el evangelio con claridad en la manera en la que le sirve al Señor. Tú puedes ver a una persona que ha podido comprender la salvación que Dios nos ha dado en Cristo de la manera en la que servimos. Tú puedes verlo claramente, hermanos, porque aquel
que está embotado en sus propias ideas, en sus propios planes, en sus propios pensamientos, en su propia vida, en su propio orgullo. Hermanos, no ha entendido con claridad de lo que ha sido salvo. No ha entendido del reino de las tinieblas del cual ha sido librado, y no ha entendido el valor del reino celestial que nos espera después de esta vida transitoria. ¿Cuántos años podrían durar nuestras vidas, hermanos, después de haber sido rescatados por el Señor? 50, 60, 70 años. A la luz de la eternidad, hermanos, que viviremos con el Señor, eso no es nada. Eso no es nada, hermanos. Si tú has entendido lo que el Señor ha hecho por ti, entonces la forma en la que eso se manifiesta es sirviendo a Dios. Es dando tu vida para su gloria. Es expresando con tu servicio lo importante y lo que valoras la muerte de su Hijo en tu lugar. El autor quiere convencernos de esto, hermanos. La forma correcta de responder ante el correcto entendimiento del Evangelio es sirviendo a Dios. Es sirviendo a Dios, hermano. Si nosotros le preguntamos a una persona que no sirve a Dios y que está enfocada en otras cosas en su vida, hermanos, sin servir a Dios y buscando sus propios propósitos, si nosotros preguntamos cuál es el Evangelio, con dificultad lo podría expresar. No podría expresarlo, hermanos, con claridad, porque es lógico. Si tú no has entendido el Evangelio, entonces no tiene sentido que tú sirvas. Pero si tú has entendido el Evangelio, si el Evangelio es lo más grande que tú has recibido, si todo lo que hemos leído en Hebreos del 1 hasta el capítulo 12, hermanos, tiene sentido para ti, entonces la respuesta natural de nuestras vidas debe de ser: Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Podrá ser mi vida útil en algo para ti, Señor? ¿Podré servirte en algo? ¿Podré no pagarte, Señor, pero podré mostrarte mi gratitud a través de mi servicio con algo en tu obra? Cuando nosotros, hermanos, estamos obstinados en nuestros propios propósitos sin ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros no queremos servir al Señor. Pero un corazón que ha entendido el Evangelio sirve al Señor. ¿Y cómo servimos, hermanos? Dice el autor, primero con gratitud. Si tú vas a servir al Señor, tú vas a servir con gratitud. Si estamos en Cristo, es solamente por su gracia. Si nosotros estamos en Cristo y si nosotros hemos sido reconciliados con Dios, nada de esto ha sido por nuestros méritos. Nada de esto ha sido por nuestras obras. Nada de esto ha sido en base a nuestros esfuerzos. La salvación que hemos recibido de Dios ha sido otorgada gratuitamente a nuestro favor. Ninguno de nosotros podía salvarse. Hermanos, peor aún, ni siquiera queríamos salvarnos. Ni siquiera queríamos. Éramos enemigos en nuestra mente de Dios. Nosotros no queríamos hacer su voluntad. Nosotros estábamos revolcándonos en el lodo del pecado, como un cerdo se revuelca en el lodo de su inmundicia, y ahí estábamos felices como está el cerdo en ese hábitat natural. Tú y yo no queríamos ser salvos, hermanos. Tú y yo no queríamos agradar a Dios. Esa es la verdad. Nadie puede venir a Dios. Como dice Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si nosotros estamos en Cristo, es porque Él nos amó y se entregó por nosotros. Es porque Él, hermanos, vio la podredumbre de nuestra vida. Es porque Él vio las condiciones en las que nosotros estábamos. Es porque Él vio las consecuencias de nuestro pecado. Es porque Él vio la debilidad y la imperfección que teníamos. Es porque Él vio que no solo nosotros, sino también nuestras familias estaban siendo llevadas por este rumbo, hermanos, que Él nos amó. ¿Cómo? Pues, hermanos, no lo sabemos. Esa es la gran incógnita por la cual adoraremos por toda la eternidad. ¿Por qué nos amaste, Señor? ¿Por qué nos amaste? No lo sabremos, hermanos. Simplemente porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad es que Él nos ha amado. Así que nuestro servicio a Dios debe de ser con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, ¿tú puedes ver la actitud de una persona agradecida? ¿Es notorio cuando una persona está agradecida contigo?
Pero por supuesto, ¿verdad, hermanos? Uno puede ver la ingratitud o la gratitud en una persona, en la actitud de una persona. Una persona agradecida quiere servirte, una persona agradecida está atento a lo que tú necesitas, una persona agradecida quiere sumar en todo, quiere colaborar en todo. A veces hasta le decimos, hazte un ladito un poquito, ¿no? Pero está tan agradecida la persona que quiere inmiscuirse y quiere ver en qué aporta por la gratitud que tiene, hermanos. Así que el autor, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice, la forma correcta de responder ante el Evangelio es, primero, sirviendo. Pero hay muchos tipos de servicio. No creas que tu servicio, hermanos, es lo que hace que el reino de Dios avance. No, tú vas a servir por gratitud, por lo que el Señor ha hecho por ti, por lo que el Señor ya hizo en la cruz por ti. Sírvele con gratitud, sírvele como una persona agradecida actúa, servicialmente, diligentemente, humildemente. Nuestro corazón, que es perverso, hermanos, y terco, muchas veces nos hace creer que nuestro servicio a Dios es lo que tiene en pie la iglesia o un ministerio o una familia. Que nuestro servicio a Dios es lo que hace que algo se mantenga. Hermanos, nosotros no somos más que miserables pecadores rescatados por gracia. Por gracia, hermanos. ¿Cómo nosotros no hemos de servir con gratitud a nuestro Dios? ¿Cómo no hemos de servir, hermanos, con una genuina intención de colaborar para el reino de Dios? Esto es natural en nuestros corazones, hermanos. Nuestros corazones siempre nos engañan. Siempre nuestros corazones pecaminosos nos hacen creer, ¿ya viste cómo tú sirves más que los demás? ¿Ya viste cómo tú haces más? Los demás no se esfuerzan tanto. ¿Por qué tú tienes que hacer tantas cosas? ¿Por qué tú tienes que colaborar en tantas cosas? ¿Por qué tú tienes que desgastarte tanto? ¿Por qué tú tienes que desvelarte? ¿Por qué tú tienes que malpasarte? ¿Por qué tú tienes que dar siempre de tu tiempo? Miserable de nuestro corazón, hermanos. Nosotros hemos sido salvos y siervos de Dios por gracia. No merecíamos más que la muerte. Y el Señor nos ha traído para su gloria. Sirvamos entonces con gratitud. Sirvamos entonces reconociendo, hermanos, que no es por nosotros, sino es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que nosotros merecíamos la ira de Dios y que siendo enemigos de Dios y viviendo contrarios a hacer su voluntad, nosotros, hermanos, hemos sido ahora reconciliados con Él. Éramos sus enemigos, le habíamos declarado la guerra a Dios, tratábamos de apropiarnos de la gloria que a Dios le corresponde. Esas eran nuestras vidas, hermanos. Nosotros queríamos la gloria para nosotros mismos. Nosotros queríamos hacer nuestra voluntad a expensas de la voluntad de Dios. Así que cada vez que nosotros servimos a Dios, nosotros debemos de servir con gratitud. Nosotros no llegamos a la categoría, hermanos, de siervos inútiles, porque el siervo inútil hace todo lo que su Señor le dijo que hiciera. ¿Por qué siervo inútil? Porque para eso fue contratado. Así que no podría decir, mira yo cuánto te he servido. El amo le diría, pues para eso te pagué. Pero nosotros no llegamos a esa categoría, hermanos, porque deberíamos de haber hecho siempre lo perfecto delante de Dios. Así que no creamos, hermanos, con orgullo y no creamos, hermanos, con autosuficiencia y con arrogancia que nuestro servicio a Dios es lo que mantiene algo funcionando bien para Dios. No, hermanos, el Señor no nos necesita. Por gracia nos ha llamado, porque le ha placido nos ha llamado, como cuando nuestro hijo pequeño, hermanos, quiere colaborar con alguna actividad de la que no es capaz. Así que nosotros, para hacerlo parte de esa actividad, le decimos, ven y ayúdanos aquí, levanta este pequeño peso, que nosotros podemos levantar con facilidad y trasladarlo y hacerlo rápido, pero como nosotros queremos hacerlo parte de la actividad, le decimos, ven hijo, hazlo tú. Así el Señor nos dice, hijo, ¿podrías servir aquí? ¿Podrías hacer esto? ¿Podrías limpiar? ¿Podrías cantar? ¿Podrías evangelizar? ¿Podrías hacer algo? No porque el Señor no pueda hacerlo, hermanos, sino porque quiere hacernos partícipes de su gloria. ¿Cómo nosotros vamos, hermanos, a ostentar algo que nosotros no somos ni tenemos? Las habilidades que Dios nos ha dado es porque Él nos las ha dado, hermanos. ¿Cómo vamos a servir con arrogancia?
¿Cómo vamos a servir, hermanos, con una actitud diferente a la de la gratitud? Efesios 2, 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. No por méritos. No por méritos, hermano. Aunque nuestro corazón siempre nos engañe. Aunque nuestro corazón siempre nos diga: pero tú no eras tan malo como el otro. Pero tú le echas más ganas. Pero tú sirves un poco más. Hermanos, nosotros debemos de hacer callar esa voz y decir: tú no eras digno de servir. Lo que a ti te correspondía era la muerte y el Señor te ha llamado para servirle. Sirve pues con gratitud. Si Dios nos ha amado de esta manera, hermanos, si cuando éramos sus enemigos nos amó y envió a su Hijo a sufrir la ira que nosotros mereceríamos por nuestros pecados, entonces nuestro servicio a Dios debe de ser con gratitud. El apóstol Pablo lo expresa así, hermanos, de manera magistral. Primera de Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la actitud, hermano, del apóstol. El apóstol Pablo no dice: miren, que yo me eduqué con Gamaliel, Fíjense que de los fariseos yo era el más destacado. Fíjense que el Señor me trajo aquí porque obviamente soy un hombre letrado y obviamente tengo muchas capacidades. El apóstol Pablo dice: pues mira, yo no sé por qué el Señor me trajo aquí. Yo lo único que sé que de los pecadores yo soy el primero, pero la gracia abundante del Señor me hizo servirle, entonces voy a servirle. Que el Señor nos conceda esta actitud, hermanos, de gratitud, porque la ingratitud siempre es un síntoma de incredulidad. La ingratitud de nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros creemos que lo que tenemos es porque nosotros lo merecemos o porque nosotros lo logramos, siempre es un síntoma de incredulidad. En realidad nosotros no hemos entendido bien lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros debemos de dejar de creer que Dios es el genio de la lámpara, que está dispuesto a concedernos todo tipo de deseos que le pidamos. Nosotros debemos de quitarnos de la mente, hermanos, que cuando venimos a Cristo el Señor va a conceder todo lo que nosotros le pidamos, que las cosas van a cambiar a la manera que nosotros digamos, que el Señor va a desaparecer nuestros problemas, que el Señor va a solucionarnos todo lo que nosotros nos acongoja. El Señor no es el genio de la lámpara, hermanos, que concede nuestros deseos egoístas, que fomenta nuestro orgullo y nuestra soberbia. El Señor, hermanos, no es una persona, un ser que está a nuestra disposición para cumplir nuestros caprichos. Dios existe para cumplir sus propósitos y para que sus propósitos le den gloria a Él. Y si nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, nuestra debilidad le da gloria a Él, Él mantendrá para que Él reciba la gloria, hermanos, para que Él sea exaltado. Dios es soberano y no necesita nada de nosotros. Nosotros merecíamos su ira y a pesar de que merecíamos su ira, no nos pagó de acuerdo a nuestros pecados, sino que nos amó y nos compró para Él. Si tú entiendes esto, debes de servir con gratitud. No solo con gratitud, sino de manera aceptable, dice también. Si vamos a servir al Señor, hermanos, nosotros debemos de servir sabiendo que lo que nosotros hacemos para su gloria, para su servicio, no es bajo nuestros propios lineamientos, no es según nuestras propias opiniones, no es según nuestra propia imaginación, no es como se me ocurra mi servicio a Dios,
Si nosotros vamos a servir a Dios, debe de ser de una manera aceptable. Si nosotros vamos a servir a Dios, debe de ser de la forma en la que Él lo indicó. Su servicio a Dios ha de ser como Él lo indicó, no como nosotros queramos, no a nuestra manera y no a nuestra forma. A lo largo de la historia bíblica nosotros podemos ver cómo Dios siempre ha detallado la manera en que sus siervos han de servirle. Y Dios siempre pone los lineamientos, y Dios siempre pone los estatutos. Y le dijo a los sacerdotes, hermanos, a los descendientes de Aarón, así me van a servir. Esta es la ropa que se van a poner. Así van a ofrecer sacrificios a Dios. En estos días van a servirme. Por lo tanto, nosotros no podemos entender que nuestro servicio a Dios ha de ser bajo nuestros propios lineamientos, que nuestro servicio a Dios ha de ser algo que nosotros inventamos, algo que nosotros descubrimos, algo que nosotros en nuestra imaginación tuvimos a bien, hermanos. Si nosotros queremos servir a Dios, deberá de ser de forma aceptable a Dios. Así como los sacerdotes ministraban según las indicaciones y la ruta que Dios les había dado. Dios nunca permitió innovar, hermanos, en su servicio a Dios. Dios nunca permitió que alguien de su propia imaginación le sirviera como Él quisiera. Nosotros podemos recordar el ejemplo de Nadab y Abiú. Ellos quisieron innovar, ellos quisieron servir a Dios, no de forma aceptable, sino como ellos querían. Y entonces el Señor hizo descender fuego del cielo, porque ellos quisieron innovar, hermanos. Si nosotros queremos servir a Dios, nosotros debemos no solo hacerlo con gratitud, sino de manera aceptable. Dios debe de recibir un servicio aceptable. Si Dios va a recibir un servicio aceptable, nosotros debemos de conocer su voluntad revelada en las Escrituras y ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos dar un servicio a Dios al margen de las Escrituras. No podemos dar un servicio a Dios aceptable que venga de nuestra propia carne, sino debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, porque en nuestra propia carne es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos depender de su palabra y de su Espíritu Santo que nos lleva a cumplir su voluntad. Colosenses 1 nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú quieres servir a Dios de manera aceptable, tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad y andar dirigidos por el Espíritu Santo. No se puede de otra manera, hermanos. No se puede a nuestra forma. No se puede según nuestros propios lineamientos. ¿Será como Dios lo pide o seremos desechados por Dios? Así que el servicio a Dios, hermanos, voy a retomar la línea de pensamiento que llevo. La forma correcta de responder ante el Evangelio, ¿cuál es, hermanos? Sirviendo a Dios. ¿Sí? Debemos de servir a Dios. ¿Y cómo debe de ser ese servicio? Con gratitud y aceptable a Dios. La tercera forma en la que nuestro servicio a Dios debe ser es con reverencia y temor. Cuando los israelitas iban a encontrarse con Dios en el Sinaí, lo que hablamos la semana pasada, entendieron la majestad de Dios, entendieron la justicia de Dios y su santidad. Como entendieron de manera correcta su santidad y su justicia, ellos entonces temieron. Ellos no se acercaron al monte porque sabían que si se acercaban y traspasaban el lindero, ellos iban a morir. ¿Por qué iban a morir, hermanos? Porque Dios es un Dios santo que no puede habitar con el pecado. Éxodo lo relata así: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. El entendimiento del pueblo de Israel fue: Dios es demasiado santo que nosotros no podemos acercarnos a Él con nuestras propias vidas naturales. Lo que concluyó el pueblo de Israel es: si nosotros nos vamos a encontrar con Dios, si nosotros vamos a subir al monte Sinaí, Dios nos va a matar a causa de nuestro pecado. Y aunque el pueblo se había santificado,
Aunque el pueblo había lavado sus vestiduras, aunque los sacerdotes se santificaron, cuando ellos llegaron del monte que estaba ardiendo en fuego, que humeaba, que temblaba en medio de la oscuridad y de la voz tronante de Dios, ellos dijeron: es demasiado para nosotros. Nuestras vestiduras que hemos lavado y nuestra purificación que hemos hecho no nos permite de todas maneras acercarnos a Dios. Es demasiado la santidad de Dios. Dios, que lo conoce todo, que lo ve todo, que prueba los corazones, Él nos va a matar. Así que ellos sirvieron a Dios con temor y reverencia. Ellos creyeron correctamente, hermanos. Ellos temblaron al pie del monte en este espectáculo que estaba sucediendo, y ellos dijeron: moriremos a causa de nuestro pecado. Por eso ellos pidieron a Moisés que subiera él al monte, que él escuchara la voz de Dios, que descendiera Moisés y que Moisés les hablara lo que Dios había dicho. Por causa del temor que ellos tuvieron, un temor reverente. Ellos estaban espantados y temblando que morirían a causa de su pecado ante la gran santidad de Dios. Y con esa reverencia y con ese temor, hermanos, es que nosotros también debemos de servir a Dios. Nosotros debemos de servir a Dios no solo con gratitud y de manera aceptable, sino también teniendo presente que la naturaleza de Dios es santidad y justicia. Que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y que aunque ahora estamos en Cristo y nosotros podemos acercarnos a Dios ante su presencia por la obra perfecta de nuestro Salvador, nosotros no debemos de minimizar ni despreciar la naturaleza de Dios. Nosotros no podemos pensar: bueno, como Dios ya nos ha perdonado en Cristo, bueno, nosotros podemos servirle a Dios como te plazca, en pecado, en maldad, en impiedad. Nosotros no podemos pensar, hermanos, que debido al perdón que hemos recibido en Cristo, nosotros podemos vivir nuestras vidas a nuestra manera, transgrediendo la ley de Dios. Si nosotros queremos servir a Dios, también tendrá que ser con reverencia y temor, espantados por la santidad de Dios, como estaba el pueblo de Israel, temblando por lo que Dios es, por su propia naturaleza, por su carácter santo y justo. Porque el carácter de Dios no ha cambiado, hermanos. Si bien nuestra posición en Cristo nos da privilegio de acercarnos a Dios, Dios sigue siendo santo, igual que el que se rebeló en el monte Sinaí. Dios sigue siendo justo, igual que el que se rebeló en el monte Sinaí. Él sigue siendo el mismo, hermanos. Y nosotros no podemos creer que nosotros podemos servirle con una vida caracterizada por el pecado. Nosotros no podemos creer que podemos estar a su servicio cuando nuestro corazón está corrompido y yendo tras nuestros propios placeres y tras nuestros propios deseos, creyendo en nuestra imaginación pecaminosa que porque Cristo fue dado por nosotros, entonces nosotros tenemos para vivir en libertad en nuestros pecados. Dios nos hizo santos para que nosotros pudiéramos, hermanos, vivir en la santidad que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos vivir en pecado, creyendo, hermanos, que el sacrificio de Cristo nos otorga licencia para que tú vivas como tú quieras. Si nosotros hemos de servir a Dios, deberá de ser con un servicio en gratitud, aceptable a Dios, pero con temor y reverencia. Nosotros, hermanos, hemos de servir a Dios siendo santos como Él es santo, porque para esto nos ha llamado. Nosotros, hermanos, debemos de entender que la misma santidad de Dios que se reveló en el Sinaí es la misma santidad que ahora nosotros, hermanos, podemos convivir y puede hacer evidente y exponer nuestro pecado. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos creyendo que nuestro pecado tiene justificación, que nuestro pecado puede ser oculto a los ojos de Dios. Pero el autor de los Hebreos nos recalca y nos dice: sirvan a Dios con temor y reverencia. No se olviden que Él es fuego consumidor, que es la advertencia final. Así que Él va a cerrar esta parte, hermanos, de la exposición doctrinal dándonos esta advertencia final. El Dios que se reveló en el Sinaí para hacer conocer su voluntad en medio del fuego, de las tinieblas, cuya presencia hacía temblar el monte en el Sinaí, es el mismo Dios que ahora se ha revelado a nosotros.
Es el mismo Dios que ahora nos ha hablado por Jesucristo. Este Dios no ha cambiado en nada, hermanos. Por lo tanto, cuidado con desechar su mensaje y con creer que nosotros podemos vivir a nuestra manera. Que nosotros podemos ignorar a Dios y decir, bueno, como la salvación nos ha sido dada en Cristo, pues tú vive a tu manera. Sigue los deseos de tu corazón, sigue tus propias opiniones. No es así como se vive en respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El pueblo de Israel fue advertido respecto a desechar la voz de Dios, hablando en el Sinaí. El pueblo de Israel fue advertido en Deuteronomio 4, y esta advertencia el autor lo toma de Deuteronomio 4. Y en Deuteronomio 4, Moisés está diciendo, recuerden la voz que habló desde el Sinaí, para que ustedes no se olviden del Dios que habló ahí y se vayan tras otros dioses y hagan ídolos y los sigan y les sirvan. La advertencia que da Moisés es porque Dios es fuego consumidor. Así que el autor de Hebreos ahora la trae esa misma enseñanza y nos recuerda a nosotros, si el Dios que habló en el Sinaí era temible, el Dios que habló desde la Sión celestial es mucho más temible, porque Dios sigue siendo fuego consumidor. Deuteronomio 4 nos narra así: y os acercasteis y os pusisteis al monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El autor nos quiere recordar, hermanos, que Dios no ha cambiado. Dios desechará y consumirá a todo aquel que ignore sus palabras. Así como pasó en la antigüedad con el pueblo de Israel, donde todos los israelitas que escucharon su voz en el Sinaí quedaron postrados en el desierto, la advertencia es la misma para nosotros. No desechemos el mensaje de salvación que nos ha sido dado por Cristo, porque nosotros también debemos de recordar que Dios es fuego consumidor. Dios no tolerará ninguna forma de rebelión contra su palabra hablada desde el cielo, hermanos. El mensaje del Evangelio reclama el señorío de Cristo en nuestras vidas. El mensaje del Evangelio dado por Dios, hermanos, ahora a nosotros nos dice que Cristo debe de ser el Señor de nuestras vidas, que a Él le corresponde toda la autoridad de nuestro ser, que Él es el que tiene que tener la mayor relevancia en nuestros corazones. En el Sinaí, hermanos, la advertencia está de forma externa. Si el pueblo se va tras otros dioses, y evidentemente se fue tras otros dioses hechos de palo, de piedra, de metales, y le sirvió. Y esa figura está dada para nosotros de forma clara, hermanos. Y ahora nosotros no vamos tras dioses hechos de materiales, de manos, de fierro, de yeso, de madera, pero vamos tras dioses fabricados en nuestro propio corazón, que desterran a Cristo del primer lugar que debe de tener. Así que la advertencia es la misma para nosotros. Nosotros lo vemos claramente en el pueblo de Israel, cómo levantaron imágenes en todos los lugares altos, para que eso quede como una imagen en nuestro pensamiento, para que nosotros no olvidemos que no debemos irnos tras otros dioses fabricados por nuestro propio corazón. Nosotros, hermanos, debemos de tener presente que el primer lugar en nuestra vida la debe de tener nuestro Señor Jesucristo. No nuestras ambiciones, no otras personas, no nuestros propios deleites, no nuestra propia comodidad, no cualquier otra cosa que usurpe el lugar que a Cristo le pertenece y que a Cristo le corresponde, porque Dios es fuego consumidor. Porque Dios, que escudriña los corazones, que prueba las intenciones, también hará pasarnos por fuego, hermanos. En el pasado, si cualquiera se atrevía a tocar el monte Sinaí, moría destruido por el fuego a causa de su pecado. Pero mucho más ahora que Dios ha hablado por el Hijo, será destruido quien se atreva a pensar que puede llevar una doble vida.
Si en la antigüedad, hermanos, el Señor destruyó y mató a todos aquellos que se rebelaron a su palabra, siguiendo otros dioses, actualmente Dios hará lo mismo para todo aquel que ose llevar una doble vida. Para todo aquel que trate de vivir en apariencias diciendo que agrada a Dios, pero en lo oculto vive en su propio pecado. La advertencia del Señor es: Dios es fuego consumidor. Dios no tolerará eso. Así como lo hizo en el pasado, así también lo hará. Dios no tolerará la hipocresía. Nosotros hemos sido llamados para ser santos como Él es santo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Isaías lo expresa así, hermanos: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará las llamas eternas? ¿Quién podrá estar delante de Dios viviendo de manera contraria a la voluntad de Dios? ¿Quién de nosotros podrá engañar a Dios diciendo que estamos bien con Él? ¿Quién de nosotros podrá engañar a Dios llevando una doble vida? ¿Quién de nosotros podrá ocultar su pecado? El Señor es fuego consumidor. ¿Quién podrá burlar a Dios? ¿Quién podrá acercarse a su presencia con hipocresía? ¿Quién podrá engañar a Dios tratando de recibir sus bendiciones mientras continúa ocultamente en sus prácticas pecaminosas? El autor advierte: Dios es fuego consumidor. ¿Quién podrá continuar con su pecado aparentando una falsa fe delante del Dios que lo ve todo y lo prueba todo? El fuego consumidor de Dios sobre el pecado, hermanos, ya ha sido derramado en Cristo en el Calvario. Él vino a entregar su vida a causa de nuestros pecados, y toda la ira de Dios fue recibida por Él. Toda la ira de Dios fue derramada en la cruz de Cristo. Dios satisfizo toda su ira ahí para que nosotros no vivamos más para el pecado, para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida agradando a Dios en todo. Si nosotros seguimos en nuestra propia manera de vivir y en nuestro pecado, entonces la ira de Dios por nuestro pecado no fue aplicada en Cristo, sino que será aplicada a nosotros. El Dios que es fuego consumidor vendrá a nuestras vidas, revelará nuestros pecados y consumirá nuestras vidas. Lo mejor es que nosotros vayamos a Cristo y aceptemos su salvación y aceptemos que a Él fue quien Dios le pagó con ira y con fuego por nuestros pecados, para que nosotros vivamos en una nueva vida, libres de pecado. Por lo tanto, amado hermano que me escuchas y amigo, acepta la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo. Pide a Dios que te conceda mirar tu propio pecado como Él lo ve. Pide a Dios que te conceda mirar lo horrible de tu maldad y tu incredulidad, la vida en la que has estado viviendo. El orgullo siempre nos ciega, hermanos. El orgullo siempre nos hace creer que nosotros no somos tan malos, que nuestro pecado no es tan grave y que no tendrá serias consecuencias. Hermano, pide a Dios, ruega a Dios que te conceda ver tu pecado, nuestro pecado, como Él lo ve. Ruega a Dios que te dé espanto por tu pecado, hermano, que te haga temblar delante de su presencia diciendo: he quebrantado la ley de Dios, he vivido en hipocresía, he vivido lejos del Señor. Y que nosotros podamos contestar como cuando Pedro predicó y decir: varones hebreos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Ven arrepentimiento al Señor, ruega a Cristo que te otorgue su vida para que seas salvo de la ira de Dios, y entonces tendrás perdón de pecados. Porque el Salmo 85, 9 y 10 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí en la cruz de Cristo, hermanos, la misericordia y la justicia se encontraron. La misericordia de Dios y la ira de Dios derramada también sobre su Hijo. Quiero concluir entonces diciendo, hermanos, que si Dios nos ha salvado por su gracia, nos ha hecho ciudadanos del reino celestial, de la nueva Jerusalén, si nos ha dado promesas de morar por Él por la eternidad,
entonces nosotros debemos de vivir el resto de nuestros días sirviéndole, con gratitud, con un servicio aceptable a Él y con temor y reverencia. Esta es la forma de responder ante el Evangelio, hermanos. Y el apóstol Pedro lo expresa así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. Hermanos, si has escuchado el Evangelio de salvación y has creído en él, responde correctamente y sirve a Dios con gratitud, de manera aceptable y en temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por las exhortaciones y por las amonestaciones que tú nos das a través de ella, para que nosotros, Señor, examinemos nuestra vida, para que nosotros probemos nuestro corazón, para que nosotros miremos dentro de nuestro ser y veamos si realmente estamos en la fe de Jesucristo, si nuestra fe es genuina y auténtica o solamente fue una ilusión, o solamente estábamos engañados creyendo que éramos tuyos, pero en realidad nunca vivimos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a ver, Padre amado, Señor, la condición de nuestro propio corazón. No permitas que nos engañemos a nosotros mismos. No permitas, amado Padre, que el orgullo, la altivez de corazón nos ciegue y no nos permita darnos cuenta de la condición de nuestra propia vida. Ayúdanos, amado Padre, a responder con gratitud a tu Evangelio. Ayúdanos a servirte en lo que podamos servirte. Ayúdanos a esforzarnos, amado Padre, a hacerlo con gratitud, con devoción, con reverencia, con temor a ti, amado Padre. Por favor, Señor, llénanos de tu palabra para poder agradarte así. Llénanos de tu Espíritu Santo para que nos conduzca, para que nos guíe, para que alumbre nuestro caminar y entonces tú seas exaltado por nuestro servicio. Ayúdanos, Padre amado, a responder correctamente al Evangelio de salvación que nos ha sido dado por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén.